Queridos amigos, muy buenas noches, muy buenas tardes a algunos todavía. Estamos acá desde Chile nuevamente en este Ven Sígueme lúdico de la clase Ven Sígueme, una iniciativa de enlace de fe. Gracias a todos. Hoy día lo queremos hacer súper breve, ya que estamos mucho más diestros en cómo funciona el jueguito. Cada vez aprendemos más y por lo tanto lo vamos a hacer rápido, fluido. Esta vez yo voy a elegir las preguntas y voy a dar unos segunditos para las respuestas y ustedes mismos se van a ir evaluando. Lo más importante de esto es que cada juego que hacemos, cada trivia o Jeopardy, va quedando alojado para que después lo puedan encontrar y usar en sus barrios, usar en sus actividades, en el hogar o en la iglesia, o desafiar amigos, desafiarse a ustedes mismos a través de sus dispositivos. Así que alisten sus celulares ahí para estar respondiendo ahora. Y por supuesto, si están en un computador o celular, pueden responder dinámicamente. Si no, lo ponen ahí en un televisor quizás y ven de acuerdo a las respuestas de los demás. Lo importante de esto es aprender jugando. Entonces, comencemos ya sin más. Continuemos aquí porque el Génesis del 18 al 23 estamos viendo esta semana y ya tuvimos la clase el domingo. Para empezar, entonces, voy a elegir de personajes directamente alguna de las que están aquí. Voy a irme a la número 3. Veamos qué dice esto. Atentos todos. ¿Cuántos varones santos se aparecieron a Abraham y a Lot? Recordemos que hubo algunos varones llamados santos, ángeles también se les llamó, y por supuesto ellos se aparecieron a Abraham y luego fueron también hacia la tierra, a Sodoma, a advertir a Lot. Por lo tanto, aquí habla de una cantidad que de hecho fue también corregida en un versículo ahí que aparece un poquito mal en la Biblia. Sabemos de que hay cosas que no fueron traducidas correctamente y que el profeta en su traducción inspirada las pone bien. Entonces, doy 5 segundos más para que pongan cuántos varones eran los que se aparecieron a Abraham. Y ahora voy a revelar la respuesta para ver y ustedes evalúan si estaban en lo correcto o no. La verdad es que eran 3. Y eso lo reafirma José Smith, ¿cierto? En su traducción inspirada del Génesis 18, 22, 23 por ahí. Y en 19.1, que también se vuelve a repetir el número, como decía, en el caso de Lot. Ahí algunos han dicho que se trataba de 2, ¿cierto? De 2 en el siguiente capítulo, pero la traducción está mal y son 3. Muy bien, sigamos entonces. Espero que los que hayan puesto 3 ahí se pongan su puntaje esta vez. No estamos llevando el punto como equipo hoy día, queremos hacerlo más breve y que ustedes básicamente sepan si se equivocaron o lo hicieron bien. Vámonos ahora a varios. Número 1, a ver bien, una fácil, veamos. ¿Cuál fue la reacción de Abraham para con Jehová al enterarse de la inminente destrucción de Sodoma? Ahí ustedes pueden ya poner su comentario. ¿Cuál piensan que fue la reacción de Abraham? Puede ser en breves palabras o extenderse más, pero debe coincidir con la expresión o reacción que aparece en la Biblia, por supuesto. Es una reacción bastante condescendiente, por decirlo de alguna forma, pero ustedes quizás la están explicando mejor ahora. Entonces les doy 5 segundos más y ahí ustedes están escribiendo ya. Veo algunos que dice ahí escribiendo. Y esto nos ayuda también a traer un principio poderoso a nuestra vida que tiene relación con el poder reparar situaciones con amor. Así que ahora voy a poner la respuesta correcta y ustedes verán si se acordaban en la mente o con lo que ustedes escribieron. Dialogó con Jehová, tratando de hallar misericordia por si hubiera justos que habitaran esas tierras. Recordemos que en ese diálogo que aparece en esos versículos, empieza con 50, 40 y llega hasta 10, aun si hubieran 10 justos, y el Señor dice que por amor a esos 10, si hubieran 10, no destruiría la ciudad. Como todos saben, fue destruida, por lo tanto, esto que significa de la destrucción misma, significa entonces que no hubo esa cantidad de justos. Quizás Lot podría ser uno de los justos, pero a él lo fueron a rescatar, ¿verdad? En el fondo, más que perdonar la ciudad porque estuviera Lot o alguien justo, no sé, el Señor los
sustrajo, por decirlo de alguna forma, y luego vino la destrucción, porque eran muy pocos quizás era solo Lot, no lo sé. Entonces, espero que hayan podido tener en mente esto durante la semana en sus estudios. Continuamos. Ahora vamos a ver doctrina, ¿cierto? Para variar, vamos a doctrina 2, a ver qué tal nos va con esta. ¿Cómo mostró Abraham su profundo amor por Sara una vez muerta ella, por supuesto? Hay un relato que habla bastante sobre esto, todo un capítulo de hecho. Y quisiera que ustedes pudieran contarme ahora lo que ustedes entienden en resumen. Por supuesto, no es una descripción de todo el capítulo, más bien una forma o mencionando ciertas actitudes, comportamientos, hechos que mostró Abraham a favor de todo el amor que le tenía a su hermosa esposa, Sara. Yo sé que hay varias cosas que hizo. Algunos se acordarán de unas, otros de otras, otros de buena memoria, quizás de todos se acuerdan. Y por supuesto, puede haber algunos que ni siquiera se acuerden de esto porque el Antiguo Testamento es un libro tan largo y no lo estudiamos cada año, ¿cierto? Así que este es el desafío. Bien, 5 segundos más y muestro la respuesta. ¿Están preparados? Veamos. La respuesta entonces es: hizo duelo, según la escritura en ese capítulo de Génesis 23, la lloró, buscó e insistió pagar justamente por el mejor sepulcro disponible en Canaán, la cueva de Macpela, de hecho. Entonces, ese fue un lugar que, de hecho, se lo ofrecieron prácticamente gratis, pero él quería ser justo y lo insistió hasta pagarlo. Primero insistió en que buscaran un buen lugar de sepulcro. De esa forma también demostró el amor. Hay muchas otras formas de demostrarlo, ¿verdad? Aun cuando la persona se ha ido. Pero estas fueron las formas en que él, por supuesto, mostró cuánto la amó. Y eso es súper enternecedor. Sabemos que un profeta mencione a ese nivel de detalle el hecho de que se preocupó por su esposa aún después de que ésta se fue de la tierra. Eso nos da a entender que también es importante velar por nuestros muertos. Tenemos una visión mucho más eterna con todo lo restaurado del conocimiento del Evangelio, pero de todas maneras hay un duelo siempre y hay que llorar muchas veces y luego actuar quizás honrando la vida de las personas que se nos han ido. Ok, por supuesto, seguimos. Vamos ahora a una de personajes, a ver. Una facilita, la 1. Ok, ¿a quién Abraham tendría que ofrecer como sacrificio por mandato del Señor? Esto es sumamente fácil, espero que todos ya estén escribiendo el nombre ahí, el nombre de la persona que el Señor le mandó ofrecer en un holocausto, en el fondo, en el altar. Esto es súper fácil, ¿cierto? Un punto si estuviéramos tomándole el puntaje, si hubiéramos seleccionado en el juego alguna cantidad de equipos. En este caso solo estoy esta vez haciéndolo más fluido para que después ustedes, al hacerlo en sus casas, tengan más tiempo. Bien, no doy más tiempo porque es la más fácil de todo el juego, yo creo, y es a su propio hijo Isaac, ¿verdad? Y ahí está la escritura. Qué doloroso debió haber sido esto, el hecho de que tener que ofrecer a su mismo hijo. Ya reflexionamos sobre eso el domingo en nuestra clase, que por cierto es a esta misma hora, pero los domingos a las 10 horas de Chile, y pueden en clasebensigeme.com ver los horarios en sus países y la cuenta regresiva. Y es algo que nos da también un sentimiento de profunda obediencia que tenía este gran patriarca para el Señor, una obediencia que pareciera ser un poco incomprensible, ¿verdad? Pero vemos entonces que Abraham seguramente tenía un conocimiento muy grande de lo que significa Dios y toda su obra, que caminó todo hasta el monte para poder hacer esto, abrigando quizás esa esperanza que comentamos de que fuera en algún momento detenido de ejecutarlo. Bien, si hay comentarios que ustedes hacen, los ponen ahí, me encanta leerles después. Vamos con otra más.
vamos a los varios. Vayamos a varios, una súper difícil, a ver, la 5, vamos, varios 5, a ver si han estado atentos a las cosas difíciles de la clase. Menciona la principal característica negativa que tuvo el escape de la familia de Lot. Esta es muy interesante. Todos sabemos que se le advirtió mediante estos varones también, ángeles, que fueron y le advirtieron a la familia. Y por supuesto ahí hubo ciertas reacciones, etcétera, pero más allá de las reacciones, después hay un escape de la familia de Lot. De todas maneras, ellos quizás con una actitud distinta, pero hacen caso de arrancar de la ciudad, huir de esa ciudad, pero hay una característica negativa en este escape. ¿Cuál es la principal? Ahí yo sé que muchos van a querer opinar la suya. Espero que las estén escribiendo o la tengan en mente. Si están ahí solos, ¿cierto? En su cama, en su sofá, en donde sea, pueden tenerla en mente, ¿cierto? No tienen, si gustan, mejor la escriben para que todos participemos, pero si están ahí relajados, pueden también comparar después lo que pensaban con lo que aparece acá en este juego. Muy bien, vamos a revelar la respuesta correcta. En este caso, la principal característica negativa, siempre basado en la escritura, es lo que aparece en Génesis 19, en esos versículos. Se demoraron, posiblemente por no creer que su ciudad sería destruida y no desear abandonar su vida actual, cosa que habíamos también comentado en ciertas partes de la clase y en el email que mandamos, ¿cierto? La lista de correo semanal, a la cual también se pueden suscribir en nuestra página. Y por supuesto, eso es algo que fue como la descripción más en resumen, digamos, de lo que fue el escape. Pueden haber muchas otras características, pero esta es la más destacable. Se demoraron, a tal grado que el Señor tuvo que nuevamente mostrar misericordia, y estos varones también extendieron su mano, los ayudaron a escapar igual, porque se estaban demorando. Aún así, recibieron misericordia de eso. Vemos entonces que habían otras opciones de lo que ellos pensaban quizás. Era, por ejemplo, el hecho de no querer abandonar su vida actual o no creer que su ciudad sería destruida, como pasó también con aquellos que no creían que vendría un diluvio. Esa era la actitud recurrente de incredulidad en muchos. Muy bien, espero que se hayan acercado a esta respuesta. De todas maneras, pueden haber otras correctas también, si están basadas, por supuesto, en la evidencia bíblica en este caso. Vamos a continuar, esta vez repitamos varios, repitamos otra de varios. Nos vamos a la número 2, para relajarnos un poco. ¿En qué se convirtió la esposa de Lot? Recordemos, es algo súper fácil, tan fácil que voy a dar solo 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y a revelar, ¿verdad? Los que pusieron estatua de sal, por supuesto, ganaron ahí el puntaje. Y eso es algo que algunos han dicho que podría ser literal, otros han dicho que puede ser una expresión que signifique muerte en sí. Recordemos que ese lugar al sur o sureste, por ahí creo, del Mar Muerto, está lleno de material salino. Entonces es muy probable que en esa época también haya existido, y parte de la destrucción era por estos elementos enviados por Dios, pero a la vez por sal, inclusive. Y estatua también me deja un sentimiento de algo inanimado, algo sin vida. Por lo tanto, quizás sea una expresión también que hable de que la esposa de Lot murió a causa de esto, simplemente, y no haya sido el efecto transformador de un ser humano a una estatua de sal. Pero como vemos, no hay nada imposible para Dios tampoco. Entonces puede ser literal también. Lo importante es que eso es lo que dice la Biblia. Continuamos entonces. Ahora vamos otra vez a personajes. Vayamos a la número 4, para ser muy difícil. ¿Qué pasó con Agar y su hijo luego de ser echados de la casa de Abraham y vivir en el desierto? A causa, ¿cierto?, de una discusión ahí entre Sara y Agar,
y está más detallado. No doy más detalles aquí por causa de las preguntas del juego, pero tuvo Abraham el consejo de parte de ella misma de dejar ir o echar en el fondo a despedir, como dice ahí, a Agar y su hijo, cosa que también Jehová le dijo que no se preocupara, y hay unas palabras que pueden inducir a una respuesta bastante buena. Entonces, ¿qué piensan ustedes que pasó con Agar y su hijo? Recordemos este muchacho que era Ismael. Entonces, voy a revelar la respuesta ahora y veamos si ustedes tenían por coincidencia esto. De todas maneras fueron protegidos por Jehová. Por ejemplo, él les proveyó agua y prometió descendencia. Ismael creció, fue tirador de arco y llegó a casarse con una egipcia. Todos estos eventos aparecen narrados ahí en esos versículos del medio hacia adelante del Génesis 21. Así que si alguno de ustedes dijo alguno de estos, está muy bien. Por supuesto, esta respuesta como que condensa, sintetiza todo, pero por supuesto que si hubieran dicho solamente que de todas maneras fueron protegidos, eso también es una respuesta buena, o que sobrevivieron a las pruebas del desierto, etcétera, también es muy bueno eso. Lo importante es que vamos aprendiendo de la forma inversa en un juego, ¿verdad? Muchas veces sin recordar, pero al surgir la respuesta ya después se nos graba de una forma más profunda. Vamos a doctrina ahora, veamos. Doctrina, también hagamos la 4, ¿qué les parece? Para hacer algo ya doctrina bastante profundo. ¿Qué podría significar la expresión no mires tras ti? Esta es usada, ¿verdad?, en lo que significaba la huida, en este caso de la familia de Lot, y se le da este consejo, por supuesto, a Lot, a la familia en general. Yo me imagino que este consejo iba a toda la familia. Sin embargo, podría tener un significado. Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes, qué podría significar esa expresión. Tal como recién comentaba que estatua de sal puede ser tal cual es, o puede tener una interpretación distinta, pero aquí está hablando de, en este caso, la expresión no mires tras ti. Ya lo comentamos el domingo, así que hay muchos diestros ya escribiendo, por lo tanto voy a revelar la respuesta y ahí ustedes se evalúan. Podría ser literal, y eso siempre es una opción, pero además podría significar no vuelvas, ¿verdad? No mires tras ti. En el fondo es no vuelvas. Hoy en la mañana enviamos un mail a los que están suscritos a la lista y reciben estos resúmenes y consejos sobre la clase que vemos cada semana, en el cual expuse también la cita de Elder Holland que explicaba un poquito más de esta expresión. Así que ahí la recibieron ya, son muchos miles de hermanos que reciben el correo semanal. Muy bien. Y sigamos. Repitamos doctrina ahora. Veamos. Doctrina 1, para hacer algo bien facilito. ¿Qué acto hizo Abraham sobre su hijo a los 8 días de nacido? Ok. Esto debiera ser bastante automático y fácil. Así que, tic-toc, tic-toc, voy a contar hasta 5 y revelo. 1, 2, 3, 4 y 5. Según la ley de Jehová, los circuncidos. Bueno, ahí vi como alguien que puso bautismo, pero la verdad es que no creemos en el bautismo de los niños pequeños. Tampoco tenemos constancia de que exista eso en las escrituras. Pero acá estaba hablando de la circuncisión, hermanos. Es la ley, no es solo parte de la ley mosaica. Recordemos que Moisés todavía ni nace. Es simplemente parte de las leyes de Jehová para la época, para su pueblo. Y esto tiene un trasfondo que se ve en más detalle cuando hablamos ya del pueblo de la casa de Israel, de otros profetas que han escrito un poco más profundo sobre el tema. Pero basta para el juego poder responder esto. Así que aquellos que pusieron eso, perfecto. Vamos ahora, volvámonos a personajes. Vamos a personajes 5, para una sumamente difícil, ¿verdad? Atentos todos. Nombre de los 2 pueblos que emergerían de los hijos concebidos por Lot y sus 2 hijas de forma incestuosa. ¿Se acuerdan que por supuesto, hubo una huida de esta familia
y después de la huida, estando solos, y algunos eruditos han pensado que ellos quizás pensaron que estaban realmente solos, como que el mundo se había acabado, por así decirlo. Y es por eso que algunos como que tratan de argumentar y de entender la situación en que estas hijas inicuamente actuaron y eso lo expresa la traducción de José Smith, que inicuamente actuaron, le suma esto a la Biblia, y algunos quieren como excusar a estas hijas pensando en eso, como pasó con Adán y su familia o no y su familia. En el fondo se pobló a través de relaciones muy familiares, ¿verdad? Pero en este caso no hay argumento, han dicho los apóstoles actuales, para pensar que fue un acto bueno. De hecho, José Smith lo pone como un acto inicuo. Lo que pasó acá es que esto parte, ¿cierto?, en la hija mayor que le da, ¿cierto?, embriaga, digamos, a su padre Lot, y sin darse cuenta, dice la Biblia, las dos veces con sus dos hijas. Entonces, por así decirlo, hay esta relación incestuosa. Entonces, nacen dos hijos, uno de cada hija, y esto a futuro se transforma en dos descendencias, dos pueblos que son muy importantes también para el mundo hebreo. Se relaciona mucho con el mundo hebreo y con la casa de Israel, en algunas partes del Antiguo Testamento. Bien, ya con este contexto voy a revelarla, a ver si alguno se acordó. Esta estaba difícil, ¿eh? Lo considero bastante difícil. Eran los moabitas y los amonitas, ¿cierto? Moab, y en la Biblia ahí aparece otro nombre para Amón, pero también en otras partes se le conoce como Amón, por eso después se les dice amonitas. Moabitas y amonitas, según Génesis 19, 37 y 38. Muy bien, si alguien le achuntó, como se dice acá en Chile. Vayamos a varios esta vez. Varios número 3. ¿Qué hizo llover Jehová sobre Sodoma y Gomorra? Esto también debiera ser una respuesta exacta. Dos elementos que menciona la Biblia. Y entonces voy a contar hasta 5 y espero que esos dos elementos los mencionen. 1, 2, 3, 4 y revelar. Azufre y fuego, o como lo dice la misma escritura nuestra en la referencia cruzada, la nota de ayuda, materiales combustibles, azufre y brea, en esa escritura mostrada ahí. Entonces, eso fue lo que principalmente fueron elementos de destrucción del pueblo. Sin más que añadir que inclusive hay evidencia científica de que esto sí pasó. Así que bueno, se puede ahí estudiar más a fondo. No necesariamente las mismas sectores, pero hay sectores muy aledaños, según el mapa actual, en que pudo haber sucedido esto. Muy bien, vamos a continuar. Matemos varios, vamos a varios 4 de inmediato. Varios número 4. Luego del conflicto entre Abimelech y Abraham a causa de Sara, ¿cómo terminó la relación entre ellos? Aquí hubo un conflicto, igual que pasó, que había pasado incluso antes. Había también Sara, en el fondo era deseada por los hombres por su hermosura, como relata la Biblia. Entonces siempre pasaba que esto que tenía que Abraham decir que era su hermana. Ya comentamos sobre eso, sobre la verdad que hay en decir esa frase de que era su hermana o no, y por qué Jehová le mandó. Esto lo comentamos en la clase pasada, pero ahora nos basta por esperar la respuesta, ¿cierto? ¿Alguno se acuerda cómo terminó esto? ¿Terminó desastroso, así como un conflicto total, o terminó bien? ¿Qué piensan ustedes? Entonces vamos a revelarla enseguida. Afortunadamente le devolvió a Sara, refiriéndose a Abimelech, que ya la quería tomar por esposa prácticamente, y le dio posesiones y tierras a Abraham. Abraham intercedió por Abimelech, en cambio, ¿verdad? Y su casa fue bendecida, quise decir. Entonces, ahí vemos cómo el conflicto ya se quedó bien, en el fondo, se pudo arreglar, se pudo reparar. Y eso aparece también en Génesis 20. Así que pueden estudiarlo más a fondo ahí. Quizás sus maestros de escuela dominical o en sus estudios, ustedes podrán ahondar más en esta parte. Vámonos a doctrina 3, para ver algo ahí promedio. ¿Qué pecado o costumbre de Sodoma se puede reconocer en esta escritura? Los hombres de Sodoma llamaron a Lot y le dijeron,
¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahí es evidente un comportamiento que podría ser un pecado, y habla ahí de costumbre. Entonces, esto es sumamente directo, fácil, hay que simplemente decirlo, y entonces cuento hasta 3 y revelamos. 1, 2 y revelar pecado de comportamiento homosexual. Y eso también lo vimos hace poquito y explicamos, y esto ya en resumen básicamente requiere recordar que es el comportamiento y los hechos de característica homosexual que son pecaminosos. Y es la base de los pecados de Sodoma y Gomorra, por los cuales también fueron destruidas estas ciudades. Hemos, sí, con respeto dicho que la inclinación por sí, homosexual, tendencia, inclinación, no es un pecado en sí, sino más bien el ceder a esto, en el fondo es quebrantar la ley de castidad, lo que es el pecado. Y eso siempre va a ser así con cualquier otra cosa. Las tentaciones, sentirnos tentados, nunca ha sido el problema, nunca ha sido el pecado. Bien, vamos a personaje 2. Dice aquí, ¿cómo reaccionaron los yernos de Lot cuando éste les pidió escapar de la destrucción de su ciudad? Ya habíamos visto una característica distintiva del escape de la familia, pero antes del escape, ¿cierto? Tuvo que haber una advertencia. En este caso, Lot le dijo a su familia y los yernos reaccionaron de un modo bastante peculiar que aparece en las escrituras. Entonces, con que haya una palabra clave, va a estar bien la respuesta. Veamos si todos pudieron decir esta palabra clave en el fondo de la actitud y de la reacción de estos yernos. 1, 2 y veamos. Lo tomaron como una broma, ¿cierto? Ahí en el fondo como que bromeaba, dice Génesis 19, 14. Entonces esto explica un poco la ligereza o liviandad con que tomaban las instrucciones que venían de lo espiritual, de Dios, y ver cómo había un pueblo inicuo que solamente vivía el presente de acuerdo a sus placeres. Y por supuesto ya llegamos a la final, que es Doctrina 5, así que atentos aquí, que esta podría o no ser difícil, para algunos puede ser muy fácil, para otros muy difícil, pero a semejanza de qué acto se dio el mandamiento a Abraham de sacrificar a su hijo. Pues esto es la esencia también de una de las principales historias del Antiguo Testamento y de esta clase, y de, cuando digo del Antiguo Testamento, de todo lo que es antes de Cristo, y por supuesto también en el libro de Mormón, ahí hay muchas indicaciones de esto, en el Doctrina y Convenios y otras revelaciones. Así que espero que todos estén escribiendo esto, porque la verdad no es tan difícil responder. Es cosa de un poquito de sentir las similitudes, los simbolismos, y por supuesto de estudiar más a fondo lo que significa el mismo sacrificio. Pero aquí dice, a semejanza de qué acto se dio el mandamiento a Abraham de sacrificar a su hijo, de hacer este sacrificio que parece que es un pedido imposible, ¿verdad? Que Dios le da a uno de sus propios hijos amados. Muy bien, entonces mientras algunos yo sé que responden bien de inmediato, les felicito por eso. Otros estamos aquí para siempre aprender, por supuesto, todos. Así que lo revelo y espero que todos hayan coincidido en que es a semejanza del sacrificio de Jesucristo. En el fondo, Abraham representando a un Padre Celestial e Isaac representando a un Hijo Jesucristo. Y esto se puede ahondar más en menciones de Pablo el apóstol después, a menciones como de Jacob en el libro de Mormón, la que indica la pantalla, que tiene relación con esta simbología. Y otros que han hablado de lo mismo, líderes actuales incluso. Entonces, queridos hermanos, este juego no tenía que durar más de media hora para que todos pudieran disfrutarlo. Y estoy seguro que van a ustedes disfrutarlo en casa cuando también puedan meterse a este juego en la página clasebensigime.com, en el menú en Sígueme Lúdico, y jugar, incluso con juegos pasados. Así que, sin nada más, me despido y les deseo una muy, muy excelente semana.